Muy bien, muchas gracias Pablo y Ivonne por estos hermosos cantos. Y muy buenos días, queridos hermanos. Qué gusto que podamos estar reunidos, ¿verdad? Una vez más aquí como iglesia para poder alabar el nombre de Dios, exaltar su grandeza. Y bueno, pues en esta ocasión seguir estudiando su palabra también. Hemos venido estudiando en los últimos meses el libro de Filipenses. Y no sé si usted se acuerda, pero cuando arrancamos en el mes de octubre, dijimos, bueno, pues este estudio va para largo. Este estudio vamos a estarlo estudiando prácticamente hasta el mes de febrero. Y cuando estábamos ahí decíamos hasta el mes de febrero. Bueno, pues ya es prácticamente en 2 semanas el mes de febrero. Y estamos llegando ya a la recta final de este estudio de Filipenses. El día de hoy estamos terminando el capítulo 3. Y bueno, pues solamente nos estaría restando el último capítulo, que es el capítulo 4. Así que, pues sin más, quiero invitarle por favor a que abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3. Hoy vamos a estar leyendo de los versículos 17 al 21, los vamos a leer y también a estar estudiando y creo que va a ser un tiempo de mucha bendición. Hemos estado estudiando este libro, esta hermosa carta de Filipenses y recuerde usted que el tema central de Filipenses es el gozo. ¿Se acuerda que dijimos que es el tema central? Es la palabra que se repite muchas veces en diferentes modalidades como gozo, gozaos, regocijaos, regocíjense. Y el apóstol Pablo anima a los filipenses a no perder el gozo a pesar de las diferentes circunstancias que estaban viviendo en aquel momento. Y hemos estado estudiando el gozo en diferentes modalidades. Por ejemplo, el gozo en nuestra comunión con Dios, el gozo al predicar el evangelio, el gozo de nuestra comunión como hermanos también, como iglesia. Y el día de hoy vamos a estudiar el gozo en nuestra ciudadanía. Ese es el tema del estudio del día de hoy, el gozo en nuestra ciudadanía. Y mientras que usted encuentra el libro de Filipenses capítulo 3, quiero que me ayude a que se imagine algo conmigo. Acompáñeme en este viaje. Imagínese que usted ya se terminó toda la pandemia, podemos andar viajando, podemos salir a otro lugar. Imagínese que usted toma un avión y viaja a un país al otro lado del mundo. Imagínese que usted viaja a uno de estos países en los cuales no se parecen a nuestro país, a nuestros países no se parecen en nada. Por ejemplo, imagínese usted que viaja a China. Un país en el cual hablan un idioma completamente distinto, al menos si viajamos por ejemplo a un lugar en donde hablan inglés, francés, portugués, algunas palabras se parecen porque vienen de la misma raíz. Pero imagínense que viaja a estos países orientales en los cuales las palabras no tienen nada que ver, en los cuales ni aún las costumbres, ni aún las tradiciones, la comida es completamente distinta. Usted está acostumbrado a los tacos, al mole, y en aquel lugar usted llega y hay comida completamente distinta, la gastronomía es diferente a la cual usted está acostumbrado. Imagínese que usted quiere llegar y utilizar su ropa normal, a la cual está acostumbrado a usar acá, pero en aquellos lugares utilizan vestimentas completamente distintas también. Imagínese que usted quiere tomar el periódico para ver qué es lo que está sucediendo y se queda con las puras imágenes porque no entiende lo que es el texto, ya que la escritura también es completamente distinta. Usted se aburre, trata de encender la televisión para ver una película o algún programa y son programas que usted no conoce, trata de poder entenderlos, pero es un idioma en el cual usted no entiende. Trata de revisar las redes sociales también porque sabe que quizás ahí usted puede encontrar o tener contacto con sus seres queridos, pero se da cuenta de que las redes sociales de aquellos países pues no tienen ningún contacto usted conocido. Y las redes sociales que usted conoce no están permitidas en aquellos países, por lo tanto no puede iniciar sesión en Facebook o en Instagram y no puede saber cómo está su familia o sus amigos en este lado. ¿Cómo se sentiría usted en ese momento? ¿Sabe? Si usted va en plan turista a uno de estos países, yo estoy seguro de que puede ser una bonita experiencia en la cual después de 1 o 2 semanas, cuando ya esté de regreso, bueno, pues va a poder contarle a todos sus amigos, fíjate que me aburrí en esta parte, fíjate que conocí ahí a un chinito y traté de comunicarme con él y no pude. Y yo creo que como en plan turista es una muy bonita experiencia, pero si usted se encuentra en aquel lugar sin ninguna razón, yo estoy seguro de que se sentiría incómodo, no se sentiría agradable estando en esa situación. Por una sencilla razón, porque usted se encuentra en aquel lugar como un extranjero. Usted simplemente se encuentra de paso. Ese lugar no es su país, no es su nación, no es su cultura, no es su idioma, no es su comida, no es su vestimenta. En aquel lugar usted se encuentra como extranjero y por eso es que usted se puede sentir extraño.
Ahora, déjeme decirle que la palabra de Dios dice que nosotros como cristianos también somos extranjeros en esta tierra. Somos extranjeros y peregrinos. Dice el apóstol Pedro en primera de Pedro 2, versículo 11, dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Dice que somos extranjeros y peregrinos en este lugar. Así como en la ilustración nos damos cuenta de que en realidad nosotros no somos de este mundo, pero aquí estamos y nos encontramos de paso para que en algún momento, cuando nos toque regresar a nuestra verdadera ciudadanía como cristianos que se encuentran en los cielos, bueno, pues podamos decir: fue una bonita experiencia el poder estar en la tierra, fue una experiencia agradable, fue una experiencia en la cual, bueno, pues ahí pude conocer mucha gente, aprender el idioma, aprender la comida, pero nada como mi ciudadanía en los cielos. Ahora, ¿sabe? Hay algunos que cuando viajan a países como los que mencioné, terminan tan encantados del país que dicen: yo quiero regresar, yo quiero volver. Es más, yo quiero regresar a este lugar, pero ya no como extranjero. Quiero legalizarme en este lugar, quiero aprenderme su idioma, quiero aprenderme todas sus costumbres. Quiero ser legalmente ya no extranjero, sino ahora ciudadano de este otro país. Hay algunas personas que hacen eso. Hay algunos que migran de país en país y bueno, pues en aquel lugar se vuelven ya no extranjeros, sino ciudadanos. Ahora, déjeme decirle, querido hermano, no se ponga cómodo en el planeta Tierra. Nuestro mandato al poder estar aquí en el planeta Tierra no es para sentirnos cómodos, agradables o estar participando de las mismas costumbres o de lo mismo que este sistema ofrece. En realidad, como ciudadanos del cielo, nuestro gran deber sería marcar la diferencia, y eso es justamente lo que el día de hoy vamos a estar estudiando. No estoy diciendo, querido hermano, que estudiar una carrera sea malo. No estoy diciendo que tener un trabajo secular sea malo, o que deberíamos abstenernos de mirar la televisión, alguna película con nuestra familia. Pero en el estudio de hoy quiero compartir con usted 3 instrucciones que el Señor desea que vivamos en nuestra experiencia como extranjeros en este mundo o en este sistema. 3 instrucciones que el Señor desea que vivamos en nuestra experiencia como extranjeros. Pero antes de que podamos abrir la Biblia y poder leer el pasaje del día de hoy, yo le quiero invitar a que oremos. Vamos a hablar con nuestro Dios y vamos a pedirle que sea Él hablando a nuestras vidas en este estudio. Vamos a orar. Bendito Señor, Padre Celestial, mi Dios Todopoderoso, le agradezco, Padre, en esta hora, en esta mañana, mi Dios, porque usted nos ha permitido llegar, mi Dios, una vez más aquí a este lugar. El día de hoy, 25 de enero del 2021, Padre, le rogamos que, Padre, sea usted hablando en nuestras vidas, que sea usted, mi Dios, redarguyendo nuestros corazones, hablando a nuestros corazones. Y Padre, le rogamos para que, Señor, sea usted, mi Dios, hablando y dándonos estas instrucciones que desea, mi Dios, que vivamos como ciudadanos del cielo, mientras que nos encontramos en esta estancia de paso aquí en la tierra. Mi Dios, estamos tan agradecidos por todo esto. En el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir la Biblia ahí en Filipenses 3 y vamos a leer los 5 versículos que vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a posicionarnos en el versículo 17 y dice de esta forma: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 3 instrucciones que el Señor desea que vivamos en nuestra experiencia como extranjeros en este mundo. En primer lugar, vivir como ciudadano celestial en este planeta, en esta tierra en la cual nos encontramos de paso, nos demanda un ejemplo. Vivir en este mundo como ciudadanos celestial nos demanda un ejemplo. ¿Sabe? No sé si usted ha tenido oportunidad de salir del país. No le digo que de poder viajar a uno de estos países tan extremos como el ejemplo que puse hace un momento,
pero a lo mejor algún país en el cual hablen el mismo idioma. Yo tuve la oportunidad, por gracia de Dios, hace un poquito más de un año, poder salir del país. Estuve 2 semanas en un viaje misionero, ahí en la hermosa isla de Cuba, y sabe, fue una muy bonita experiencia. Cada que uno sale del país, creo que es una bonita experiencia poder salir y poder conocer otros lugares, otros países, otras costumbres, el mismo idioma, pero saber que ya no es mi país. ¿Sabe? Yo estoy completamente seguro de una cosa. Estoy seguro de que en los 15 días que estuve en aquel lugar, yo estoy seguro de que no hubo un solo día que yo me presentara con una persona y yo le decía: hola, mucho gusto, yo soy Eric Froilán y soy de México. Y sabe, cuando uno dice yo soy de México o yo soy de cualquier otro país, sabe, uno se siente orgulloso del lugar del cual viene. Uno puede decir: está muy bonito tu país, están hermosas los paisajes que tienes, las islas aquí que tienes, tus costumbres, tu comida es muy deliciosa, pero mucho gusto, yo soy Eric Froilán, yo vengo de México, vengo de la tierra del taco. Es una experiencia muy bonita poder estar en otro país y poner en alto el lugar del cual nosotros venimos. Ahora, ¿sabe? Cuando nosotros nos encontramos en la vida cristiana, dice que también como ciudadanos del cielo, mientras que estamos aquí en la tierra como extranjeros, nos demanda un ejemplo. No debería pasar un solo día sin que nos presentemos con otra persona y le digamos: hola, mucho gusto, soy Eric Froilán y yo soy un hijo de Dios, yo pertenezco a la familia de Dios, mucho gusto. Y ahí la oportunidad, ¿verdad?, para predicar el evangelio. Dice aquí en el versículo 17: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Ahora, déjeme decirle que muchas veces cuando yo leía este pasaje, yo decía: wow, qué palabras tan profundas del apóstol Pablo. Sed imitadores de mí. En el libro de Primera de Corintios también le dice la misma expresión a los corintios y les dice: sed imitadores de mí como yo imito a Cristo. Y cuando yo leí este tipo de pasajes decía: wow, qué palabras tan profundas del apóstol Pablo. Yo decía: y qué gran responsabilidad del apóstol Pablo en poder decir esto. En muchas ocasiones también yo decía: seguramente el apóstol Pablo era un super cristiano. Y sabe, en realidad sí son palabras muy profundas lo que el apóstol Pablo está diciendo. Sed imitadores de mí, condúzcanse según el ejemplo que ven en nosotros. Sí, claro, sí son palabras muy profundas. Sí, es una gran responsabilidad. Y yo no sé si el apóstol Pablo era un super cristiano, pero por lo que hemos estado estudiando en todo este tiempo, no solamente en Filipenses, sino también en los estudios que nos está compartiendo nuestro pastor, cuando hemos hablado acerca de cartas que escribió Pablo, nos damos cuenta de que el apóstol Pablo era verdaderamente un gran ejemplo como cristiano. Pero déjeme hacerle una aclaración en este pasaje. ¿Sabe? La semana pasada con nuestro hermano Gastón estudiamos unos versículos atrás y quiero que leamos rápidamente el versículo 12. Ahí en su Biblia, en Filipenses 3, vamos a leer el versículo 12 para que nos pueda aclarar el apóstol Pablo que él en realidad no está siendo un hermano orgulloso, engreído, diciendo: imítenme a mí porque yo soy perfecto. No, dice el versículo 12 de Filipenses 3: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Más adelante dice: no es que ya lo haya alcanzado todo, sino que prosigo a la meta, sino que yo continúo, así como ustedes están continuando, caminando en la vida en Cristo, yo también prosigo a la meta. Yo también, mi objetivo es llegar a ser como Cristo. Nunca voy a lograr llegar a ser como Cristo, pero hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ahí terminará nuestra meta. Nuestra meta va a terminar el día en el cual tengamos un cuerpo transformado, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero querido hermano, estas palabras que el apóstol Pablo nos está diciendo, en la cual dice: sed imitadores de mí, ¿sabe por qué el apóstol Pablo nos lo está diciendo de esta forma? Ya nos quedó claro que no es porque él haya sido un hermano engreído o orgulloso, donde dijera: imítenme a mí porque yo ya soy perfecto, porque yo tengo muchos años como cristiano, porque yo ya tengo un gran ministerio, porque soy misionero. No, el apóstol Pablo no está diciendo: imítenme a mí por todas estas razones. El apóstol Pablo lo está diciendo por una razón muy sencilla. La razón es que la Biblia, como el día de hoy nosotros la conocemos, aún no había sido terminada de escribir. Estaban los rollos del Antiguo Testamento que el Señor Jesús había estudiado, ¿se acuerdan? Durante su tiempo de preparación, los estuvo estudiando también, y durante su tiempo de ministerio los citó en muchas ocasiones. El apóstol Pablo era un hombre fariseo de fariseos.
Era un hombre que había estudiado por completo los rollos del Antiguo Testamento. Pero sabe, hermano, no era muy común que usted llegara a la casa de una persona y tuviera su colección de rollos del Antiguo Testamento. No era como que se vendieran en cualquier librería cristiana los rollos en realidad de la ley. No había una Biblia impresa, o no tenían todos los medios que el día de hoy nosotros tenemos. Hoy por gracia de Dios tenemos una Biblia empastada con 66 libros. Algunos tenemos la gracia y la oportunidad también de poder tener una Biblia con comentarios. Si no entendemos un texto, vemos el comentario y bueno, nos da un poquito más de aclaración. Hoy podemos instalar en nuestros teléfonos celulares también una aplicación de la Biblia. Si no se encuentra en nuestro idioma, la descargamos en otro idioma, ¿verdad? Hoy tenemos muchas oportunidades de poder estudiar la palabra de Dios, pero en estos momentos, cuando el apóstol Pablo está animando a la iglesia de Filipos, ¿sabe? Él les está diciendo, queridos hermanos filipenses, ustedes no tienen una Biblia en donde leer como referencia acerca de la persona de Cristo. Por lo tanto, imítenme a mí. Imítenme a mí porque yo imito a Cristo, porque el Señor mismo me preparó, el Señor mismo me reveló su palabra, el Señor mismo me instruyó durante cierto tiempo y el Señor mismo me ha guiado a que yo pueda enseñarles y transmitirles esto a ustedes. Ustedes no tienen una Biblia impresa, queridos hermanos filipenses, pero para que eso no sea problema, imítenme a mí. Imiten, y no solamente a mí, sino también a todos nosotros, a todos los que nos encontramos acá, porque el Señor nos demanda que seamos ejemplo. Dios dice, en este momento, en este mundo en el cual te encuentras como extranjero, en el cual te encuentras de paso, yo quiero que como ciudadano celestial, yo demando de ti un ejemplo. ¿Se acuerda usted cuando Daniel y sus amigos se encontraban en Babilonia? Bueno, pues ellos también fueron llevados como extranjeros a ese lugar, a Babilonia. Un día el rey Nabucodonosor les dio a comer ahí a todos los jóvenes que los habían llevado allá a Babilonia para prepararse, para estudiar las letras de aquel lugar y demás. Él les dio y les compartió de su comida. Comida seguramente deliciosa, seguramente de la mejor comida. Pero estos hombres, Daniel, Misael, Azarías y Ananías, dijeron, yo no voy a probar esa comida porque es algo que va en contra de lo que yo creo, en contra de mis convicciones. Y ellos propusieron en su corazón no contaminarse. En otra ocasión, el rey Nabucodonosor construye una estatua y pide que todos adoren esa estatua. Pero un día Misael, Azarías y Ananías dijeron, yo no voy a adorar esa estatua porque yo adoro solamente a Dios. En otra ocasión fue decretado también que todos debían adorar al rey. Y un día Daniel dice, no, es que yo no adoro a nadie más que no sea mi Dios. Y voy a orar solamente a mi Dios 3 veces al día. Es más, voy a abrir las ventanas para que la gente se dé cuenta de que estoy adorando y estoy orando a mi Dios porque en Dios es en quien yo confío. ¿Sabe, hermano? Estos jóvenes y hombres, porque ya después crecieron y ya eran unos hombres también ahí dentro de Babilonia. Y sabe, déjeme decirle que estos hombres que se encontraban acá también en este momento estaban pasando por una situación similar a la cual estamos hablando. Ellos se encontraban como extranjeros en otro lugar, como peregrinos en otro lugar, pero ellos no se acoplaron a todas las costumbres a las cuales estaban acostumbrados en aquel momento o a lo cual les estaban pidiendo. ¿Sabe, querido hermano? Pablo decía, imítenme a mí. No tienen una Biblia ustedes como referencia de la vida de Jesús, pero imítenme a mí y miren a los que se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Es muy probable que tú, persona que nunca has asistido a la iglesia, es probable que no tengas contacto con la Biblia, pero decía el apóstol Pablo, pero imítame a mí. Así que, hermano, tratemos de guardar un buen testimonio con los que están afuera, porque no sabes si su vida es la única Biblia que otros puedan leer. Vivir como ciudadano nos demanda un ejemplo. Seamos ejemplo. Mostremos a Cristo con nuestra vida. Seamos cristianos, seamos Cristos pequeños. Sigamos las pisadas de Cristo. Pongamos en alto nuestra ciudadanía. Cantemos a todo volumen nuestro himno de ciudadanos celestiales. Y levantemos nuestra bandera, que es la palabra de Dios, nuestro símbolo patrio,
Hay un canto que nos hacían cantar en los campamentos hace algunos años atrás, cuando aún no venía la revolución de la música en los campamentos. Y hay un canto que me encanta porque dice: yo levantaré bandera hasta que me muera. La bandera de mi Cristo me jugaré por ella. Nuestra bandera como cristianos es la misma palabra de Dios. Hermano, ¿usted está dispuesto a jugarse por la bandera de mi Cristo hasta qué lugar? ¿Hasta el grado de poder morir por la palabra de Dios? Así como un día en nuestra historia mexicana, Juan Escutia ahí se envuelve en la bandera y se avienta. Bueno, de esa misma forma nosotros deberíamos estar también a ese grado comprometidos con la palabra de Dios. No aventarnos de un edificio con la Biblia, porque eso no sería diligente, pero lo que sí es diligente es vivir la palabra de Dios todos los días al grado de estar dispuestos a morir por ella. Porque recuerde usted que vivir en este mundo como ciudadanos celestial nos demanda un ejemplo. Pero no solamente nos demanda un ejemplo, sino también nos diferencia de los engañadores. Nos diferencia de los engañadores. Dice los versículos 18 y 19. Porque allí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Sabe? En esta ocasión el apóstol Pablo no solamente está haciendo referencia a los que se encuentran fuera de la iglesia, no solamente hace referencia a los que no vienen a la iglesia, a los inconversos, sino también en este pasaje el apóstol Pablo hace referencia a aquellos que se encuentran dentro de las iglesias, pero que no son parte de la iglesia. A estos hermanos o a estas personas les vamos a llamar los engañadores. Ellos son los engañadores. Y vamos a ver cuál es la definición de un engañador. Un engañador, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, dice que un engañador es toda aquella persona que no habla la verdad. Me encantan las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, de la RAE. Me encantan sus definiciones porque uno las lee y dice, bueno, pues eso es obvio, ¿no? Eso es lógico. Dice la RAE: engañador es toda aquella persona que no habla la verdad. Ok, hasta ahí estamos bien. Ahora vamos a ver quién es un engañador, pero en el contexto bíblico en el cual nosotros estamos estudiando el día de hoy. Un engañador es aquel que afirma ser cristiano, pero que no vive a la altura del modelo de Cristo. Un engañador es aquel que busca lo suyo propio y que solo piensa en lo terrenal. Ese es un engañador. Ese es como un traidor a su patria. Un engañador es aquel que afirma ser cristiano, pero no vive a la altura del modelo de Cristo. Buscan lo suyo propio y solo piensan en lo terrenal. Ese es un engañador. Un engañador, por ejemplo, un ejemplo de un engañador es como, por ejemplo, aquel que venía a la iglesia solamente para encontrar trabajo, y ahí estuvimos orando por esa persona para que encontrara trabajo, y cuando encontró trabajo se olvidó de la iglesia y nunca más volvió. Bueno, ese puede ser un ejemplo de un engañador. Otro ejemplo de un engañador, por ejemplo, es como aquel que se sentía cómodo al venir a la iglesia, pero cuando le exigieron rendir cuentas se sintió incómodo y se fue. Por cierto, en los grupos pequeños vamos a comenzar con esa dinámica de la rendición de cuentas, que más adelante nos los van a estar comentando también. Pero hay algunos que cuando se les empieza a rendir cuentas de su vida, o se les empieza a pedir que rindan cuentas de sus vidas, dicen, ay no, yo estoy aquí porque me siento bien, pero me empiezan a querer exigir en mi vida, no, pues yo ya me voy. Y ese es otro ejemplo de un engañador. Otro ejemplo de un engañador es como, por ejemplo, aquel que venía a la iglesia como rutina, pero cuando llegó el COVID-19, la contingencia y los cultos en línea, los grupos pequeños, se olvidó que era cristiano y nunca más se ha vuelto a conectar a nuestros cultos en línea y nunca se ha parado en uno de los grupos pequeños. Bueno, este es otro ejemplo también de un engañador. Ahora, déjeme decirle, hermano, que el apóstol Pablo nos anima a diferenciarnos de los engañadores, pero no para criticar a los engañadores. No significa que en este momento, cuando mencioné estos 3 ejemplos acerca de quienes pueden ser engañadores, no comience ahí en su cabeza a poder poner el nombre y apellido a ese hermano. Ay, sí, es como tal hermano que ya no viene. No es para que usted comience a criticar a los hermanos y comience a ponerles nombre, sino más bien quiero que leamos este mismo pasaje que ya leímos, versículos 18 y 19, pero se lo quiero leer en la Nueva Traducción Viviente, que dice de esta forma: pues ya les dije varias veces, y ahora se los repito de nuevo, con lágrimas en los ojos.
Hay muchos cuya conducta demuestra que son verdaderos enemigos de la cruz de Cristo. Van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y solo piensan en la vida terrenal. ¿Sabe, mi querido hermano? El apóstol Pablo no criticaba a las personas, dice que al contrario, le dolía que fueran de esa forma. Él, como ya hemos estudiado, era un hombre celoso de la ley, ya lo hemos leído en pasajes anteriores de Filipenses, pero también él era compasivo con los que ignoraban la palabra de Dios. Ahora, en este punto, Pablo nos advierte de la importancia de diferenciarnos de los engañadores, porque dice que ellos tienen 4 características. Nos dice que los engañadores tienen 4 características. Van camino a la destrucción, de acuerdo a lo que le acabamos de leer en el versículo 19, van camino a la destrucción, su Dios es su propio apetito, se jactan de cosas vergonzosas y dice que solo piensan en lo terrenal. Querido hermano, si alguno de los que estamos acá tenemos alguno de estos síntomas, creo que es bien importante que comencemos a hacernos un estudio y un análisis en nuestra vida espiritual. Y que nos comencemos a diferenciar de los engañadores. Que a lo mejor yo diga, yo soy un cristiano de a de veras, yo estoy completamente convencido de que mi ciudadanía se encuentra en los cielos. Bueno, pues recuerde usted que si no estamos convencidos de que nuestra ciudadanía se encuentra en los cielos y que aquí en la tierra estamos de paso, el Señor nos demanda que demos un ejemplo, pero también nos demanda que nos diferenciemos de los engañadores. Y si nosotros somos cristianos que solamente nos jactamos de cosas vergonzosas, si somos cristianos que solamente nos jactamos de o que deseamos satisfacer nuestros propios deseos, nuestro propio apetito, como decía este pasaje, o si somos cristianos pero que en realidad solamente pensamos en las cosas terrenales y todas nuestras metas y todo lo que conlleve nuestra vida solamente es las cosas terrenales y jamás ponemos a Cristo en el centro de nuestras decisiones, sabe, querido hermano, quizás este sea un síntoma de que no estamos siendo verdaderamente hijos de Dios y en realidad somos como esos engañadores. El apóstol Pablo nos anima por medio de este pasaje y nos dice, ustedes deben también comenzar a marcar una diferencia. Siguiendo el mismo ejemplo de la analogía de la ciudadanía, de poder viajar a otro país y demás, ¿sabe? Un engañador podría ser como un indocumentado. Como cuando vemos que alguna persona emigra a otro país, pero se va sin documentos, no tiene pasaporte, no tiene visa de aquel lugar, y simplemente se va como algunos le dicen, ¿no? Como de mojado o de paracaidista. Bueno, un engañador en la vida en Cristo podría ser de esa forma, como un indocumentado, aquella persona que está de manera ilegal, aquel que no ha transferido su ciudadanía tampoco, no solamente que no tenga el permiso para estar en el país, sino que tampoco ha transferido su ciudadanía a ese lugar, se encuentra de una manera ilegal. Para poder entender un poquito más este último concepto, quiero que vayamos al tercer y último punto. Vivir en este mundo como ciudadano celestial nos demanda un ejemplo, nos diferencia de los engañadores, pero también dice en este último punto que nos da una esperanza. Nos da una esperanza, dicen los versículos 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Querido hermano, déjeme decirle que Filipos era una colonia romana. Recuerde usted que Roma en aquel momento era la potencia mundial. Ese punto no se nos debe olvidar para que conozcamos el contexto en el cual están viviendo los Filipos en aquel momento. Recuerde usted que Roma era la potencia mundial en aquel momento y Filipos era una colonia romana. Filipos era como visitar el día de hoy, por ejemplo, Washington, o como visitar, por ejemplo, Nueva York, una de las ciudades más importantes de la potencia mundial hoy en día, que son los Estados Unidos. O como visitar la ciudad de Moscú, por ejemplo, que sabemos que también Rusia es una potencia mundial hoy en día. Bueno, pues es como visitar cualquiera de estas ciudades importantes hoy en día. Así era Filipos. Era una ciudad, una colonia romana muy importante de la potencia mundial en aquel momento. Ahora, la gente, déjeme decirle, la gente romana se sentía orgullosa de ser romano. La gente decía, es que yo soy de Roma, yo nací en Roma, yo soy romano, yo estoy orgulloso de mis tradiciones, estoy orgulloso de mis creencias, estoy orgulloso de mi religión.
Y difícilmente un romano iba a querer transferir sus derechos como romano para poder adoptar una ciudadanía que no veía aquí porque se encuentra en los cielos y que se encontraba en un lugar distinto, a la cual quizás muchos de ellos no conocían completamente. El apóstol Pablo nos da una buena razón para transferir hoy en día nuestra ciudadanía terrenal a la ciudadanía celestial. Y dice que vivir como ciudadanos, dice que nos da una esperanza. ¿Cuál es esa esperanza? La esperanza de que un día vendrá el Salvador. Vendrá nuestro Dios. ¿A qué vendrá? ¿A salvarnos? No, porque ya nos ha salvado. Si ya somos ciudadanos celestiales, el Señor ya nos ha salvado. Así que no vendrá a salvarnos. Vendrá a renovarnos. El Señor vendrá, dice que vendrá como ladrón en la noche, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en las nubes, y ahí estaremos siempre con el Señor. Y sabe, mientras que estemos ahí en las nubes junto con los hermanos que ya han partido y que ya no se encuentran aquí, sabe, dice la palabra de Dios que también nosotros seremos renovados antes de llegar al trono de Dios, antes de llegar a rendir cuentas, antes de llegar a las bodas del Cordero. Seremos transformados, seremos renovados en este cuerpo. Me gusta el versículo 20 porque dice más: nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Vivir como ciudadano celestial en esta tierra mientras que nos encontramos como extranjeros nos da una esperanza. ¿Sabe, mi hermano? Saber que Cristo viene por su iglesia es la esperanza más grande que el cristiano puede experimentar. Toda nación, sin excepción, toda nación espera que sus ciudadanos tengan cierto interés por la nación. Se espera que todo ciudadano respete a la bandera o a los símbolos patrios. Toda nación espera que se sepan el himno nacional. A los niños en cualquier país, desde chiquitos, les enseñan el himno nacional de su país. Una nación, sin excepción, espera que todos sus ciudadanos paguen sus impuestos responsablemente y muchas otras cosas. Ahora, cuando uno se muda a otro país, ilegalmente transfieren su ciudadanía a ese país. Imagínense que, por ejemplo, usted decide viajar a los Estados Unidos, pero decide no solamente ir como turista, sino ya quedarse a vivir ahí. Y usted dice, bueno, pues yo deseo comenzar a legalizarme, ¿no? Quiero ser ciudadano. No es tan fácil, pero pues, siguiendo el mismo ejemplo, imagínense que usted dice, bueno, aquí están todos mis papeles, yo quiero pertenecer a la ciudadanía ahora de los Estados Unidos. Quiero ser ciudadano. ¿Por qué? Porque aquí yo sé que voy a tener un buen trabajo, quizás voy a tener una mejor posición económica y demás. Va a tener muchos beneficios, pero también juntamente con convertirse en ciudadano de ese lugar, va a tener y adoptar todas las responsabilidades que lleve la constitución de ese otro país. Bueno, lo mismo sucede también en nuestra ciudadanía como cristianos. Nosotros también tenemos muchos derechos y muchos beneficios al ser cristianos, al ser hijos de Dios. Uno de ellos, y uno de los más importantes, pienso yo, es que tenemos una esperanza de que cuando tengamos que partir de este mundo, no vamos a partir y vamos a morir simplemente, sino que tenemos una esperanza de que el Señor nos va a resucitar y nos va a renovar y nos va a dar una esperanza, una vida eterna. Eso es uno de los grandes beneficios de ser ciudadanos del cielo. Pero también, querido hermano, hay responsabilidades que necesitamos adoptar como cristianos y como hijos de Dios. Uno de ellos es seguir a nuestro Dios incondicionalmente todos los días, buscarle en su palabra, buscarle en oración, servir a la iglesia, estar al pendiente de nuestros hermanos, predicar, discipular. Son parte de las responsabilidades que no debe hacer el líder, no debe hacer el misionero, no debe hacer el pastor, no debe hacer el diácono, la persona que sirve de tiempo completo, sino todo cristiano, todo ciudadano celestial tiene una esperanza, nos da una esperanza, sí, pero juntamente con esa esperanza debemos adoptar también las responsabilidades que conlleve ser ciudadano celestial aún en este mundo que nos encontramos como extranjeros. Hermanos, tristemente hoy en día muchos cristianos, muchos creyentes no han querido transferir su ciudadanía a los cielos. Aún muchos siguen queriendo, aún hay muchos indocumentados dentro de las iglesias. Algunos quieren solamente los beneficios, la esperanza de la vida eterna, pero no buscan las responsabilidades o no hacen las responsabilidades. Muchos desean ser parte de la esperanza que tenemos como cristianos, pero no buscan a Dios en la tierra.
Mucho cuidado, querido hermano, porque algunos de ellos que no han querido transferir su ciudadanía, aquellos que se encuentran de ilegales en la vida cristiana, ¿recuerda usted cuál fue lo que mencionamos en el punto anterior? Un indocumentado o un ilegal es lo mismo que un engañador dentro de la iglesia. Y un engañador, dice la palabra de Dios, que su Dios es su propio apetito. Se jactan de cosas vergonzosas. No piensan en la vida terrenal. Van camino a la destrucción. Un engañador es aquel que no habla la verdad. Un engañador es toda aquella persona que hace todo menos glorificar a Dios con su vida. Querido hermano, vamos a terminar. Comenzamos leyendo el libro de Primera de Juan, un versículo que cité. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, que dice: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Estamos, hermanos, en este mundo de paso. La vida en la tierra es como neblina. Se esparce por un tiempo y luego se desvanece. La vida en la tierra es pasajera, es vana, es muy cortita a comparación de todo lo que tenemos de todo lo que es la eternidad. No por nada el apóstol Pablo les enseña a los efesios y les dice: hermanos efesios, aprovechen bien el tiempo. Aprovechen bien el tiempo porque los días son malos. El tiempo aquí, hermanos, no es nada a comparación de la eternidad, y es por eso que es bien importante poder aprovecharlo. Pablo le dice a los romanos, en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras que se encuentre usted aquí en la tierra, mientras que se encuentre en este momento aquí en la tierra, que solamente estamos de paso por unos cuantos años, no sé cuántos, 30 años, 40 años, 60 años, 80 años, 120 años, creo que no hay más personas que vivan más tiempo, estamos de paso solamente a comparación de la eternidad. Pero dice el apóstol Pablo, nos anima por medio de la palabra de Dios y dice: hermanos, aprovechen bien el tiempo. Ustedes no son de este lugar, no somos de la tierra, pero aquí estamos. Hace algunos años atrás el logo de JCM era un marcianito, que así decía en la parte de abajo su eslogan: no somos de este mundo, pero aquí estamos. Y era algo que llamaba mucho la atención. Querido hermano, no somos de este mundo, pero aquí estamos. No se acostumbre, no se acople, no se adapte a las tradiciones que ofrece este mundo. Cada vez este mundo nos ofrece más cosas. Hace 15 años, fíjese, hace solamente 15 años, no existía Facebook, no existía Instagram, no existía WhatsApp, no existía Netflix, no existía Spotify, no existía nada de esto. Cada vez el mundo nos va ofreciendo más cosas que, dependiendo cómo esté nuestro corazón, nos va acercando a Dios o nos va alejando de Dios. Facebook es inofensivo. El problema no es la aplicación. El problema es que el cristiano sigue viviendo su vida terrenal y no celestial. El cristiano se ha acostumbrado y se ha adaptado más a las tradiciones de este mundo, volviéndose ciudadano de la tierra, y no ha comenzado a transferir su ciudadanía a los cielos. Querido hermano, recuerde que vivir en este mundo como ciudadano celestial nos demanda un ejemplo. Muchas personas nunca van a abrir la Biblia, pero Pablo decía a todos ustedes, vecinos, a todos ustedes, gente que se encuentra rodeando nuestra iglesia, a todos ustedes que nunca han conocido a Cristo y que no tienen una Biblia y que nunca van a abrir la Biblia como referencia: imítenme a mí, imiten mi ejemplo, porque yo he decidido seguir a Cristo. Hermano, el Señor nos demanda aquí en la tierra un ejemplo, pero no solamente nos demanda un ejemplo, sino también desea que podamos marcar la diferencia o ser diferentes a los engañadores. Ya conocemos las características de los engañadores, ahora busquemos ser diferentes a ellos. No nos engañemos, y más bien reprendamos a todas las personas, animémoslas, alejémonos de aquellos que tienen un corazón que nos apartan, que nos alejan de Dios con su pura compañía. También, queridos hermanos, no solamente nos demanda un ejemplo, no solamente nos diferencia de los engañadores el vivir como ciudadanos celestiales aquí en la tierra, sino que también, en último lugar, nos da una esperanza. Eso es lo más hermoso de transferir nuestra ciudadanía a los cielos, que tenemos una esperanza. Pero recuerde que juntamente con esos derechos vienen las responsabilidades como cristianos, que necesitamos día con día estar practicando en nuestro andar diario, en nuestra vida que tenemos con Cristo. Tenemos la esperanza de que un día nuestro gran Dios vendrá por nosotros, su iglesia.
Pero mientras eso sucede, hermanos, aprovechemos cada momento que estamos aquí en la tierra para glorificar al Padre con nuestras vidas. Que ese sea nuestro deseo, querido hermano, y que ese es mi deseo, que ese sea el suyo, y que podamos glorificar a Dios en cada cosa que hagamos. Vamos a orar. Bendito Señor, cuán agradecidos, mi Dios, estamos porque nos permite abrir y cerrar nuevamente su palabra, Señor. Gracias por este pasaje de Filipenses 3, del 17 al 21. Y le rogamos, Padre, que lo que aprendimos y estudiamos el día de hoy podamos ponerlo en práctica. Padre, gracias porque, mi Dios, sabemos que no somos de este mundo, pero aquí nos tiene, mi Dios, para ser ejemplo, para marcar diferencias, pero también, mi Dios, para poder estar conscientes de que tenemos una esperanza. Pero, mi Dios, permita que juntamente con los derechos de ser ciudadanos celestiales, mi Dios, seamos diligentes en el cumplimiento de nuestras responsabilidades diarias. Agradecidos, Padre, estamos por todo esto. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos a continuar con este tiempo y le pedimos a Pablo y Ivonne si pueden venir nuevamente a dirigirnos en un segundo bloque de cantos.